Hola y bienvenidos de nuevo al informativo 24 del canal España 1, soy Jimena Navarrete y hoy es martes 2 de abril. Y hoy en la conferencia de prensa OTAN, Carlos Slim estará hablando de los días de Pascua en 2024. Pascua, NB grande 1, también llamada Pascha, NB grande 2, arameo, griego, latín, o Domingo de Resurrección, NB grande 3, es una fiesta cristiana y fiesta cultural que conmemora la resurrección de Jesús de entre los muertos, descrita en el Nuevo Testamento como habiendo ocurrido el tercer día de su entierro después de su crucifixión por los romanos en el Calvario C30 después de Cristo, 10, 11, es la culminación de la pasión de Jesucristo, precedida por la Cuaresma, o Gran Cuaresma, un periodo de 40 días de ayuno, oración y penitencia. Los cristianos que observan la Pascua comúnmente se refieren a la semana anterior a Pascua como Semana Santa, que en el cristianismo occidental comienza el Domingo de Ramos, que marca la entrada de Jesús en Jerusalén, incluye el miércoles de espía, en el que se llora la traición de Jesús, 12, y contiene los días del triduo pascual incluyendo el Jueves Santo, que conmemora la Santa Cena y la Última Cena, 13, 14, así como el Viernes Santo, que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, 15, en el cristianismo oriental, los mismos eventos se conmemoran con los nombres de días que comienzan con Santo o Santo y Grande, y la Pascua misma podría llamarse Gran y Santa Pascua. La Pascua y sus días festivos relacionados son fiestas móviles, que no caen en una fecha fija, su fecha se computa con base en un calendario lunisolar, año solar más fase lunar, similar al calendario hebreo. El primer concilio de Nicea, 325, estableció solo dos reglas, la independencia del calendario hebreo y la uniformidad mundial. No se especificaron detalles para el cálculo, estos se llevaron a la práctica, un proceso que llevó siglos y generó una serie de controversias. Ha llegado a ser el primer domingo después de la luna llena eclesiástica que ocurre el 21 de marzo o poco después, 16, incluso si se calcula sobre la base del calendario gregoriano, la fecha de esa luna llena a veces difiere de la primera luna llena astronómica después del equinoccio de marzo. El término inglés se deriva del festival de primavera Sajón Ostre, 18, la Pascua está ligada a la Pascua judía por su nombre, hebreo, Pesach, arameo, Pascha son la base del término Pascha, por su origen, según los evangelios sinópticos, tanto la crucifixión como la resurrección tuvieron lugar durante la semana de Pascua, 19, 20, y por gran parte de su simbolismo, así como por su posición en el calendario. En la mayoría de los idiomas europeos, tanto la Pascua cristiana como la Pascua judía reciben el mismo nombre, y también en las versiones inglesas más antiguas de la Biblia, el término Pascua se usaba para traducir Pesaj. Las tradiciones pascuales varían en todo el mundo cristiano e incluyen servicios al amanecer o vigilias nocturnas, exclamaciones e intercambios de saludos pascuales, el florecimiento de la cruz, 22, el uso de gorros pascuales por parte de las mujeres, el recorte de la iglesia, 23, y la decoración y la rotura comunitaria de los huevos de Pascua, símbolo de la tumba vacía, 24, 25, 26. El lirio de Pascua, un símbolo de la resurrección en el cristianismo occidental, 27, 28, tradicionalmente decora el área del presbiterio de las iglesias en este día y durante el resto de la Pascua, 29, costumbres adicionales que se han asociado con la Pascua y que son observadas tanto por cristianos como por algunos no cristianos incluyen los desfiles de Pascua, los bailes comunitarios, Europa del Este, el conejo de Pascua y la búsqueda de huevos, 30, 31, 32.
El término inglés moderno oyster, relacionado con el oyster holandés moderno y el oyster alemán, se desarrolló a partir de una palabra en inglés antiguo que suele aparecer en la forma astrum, astron o astran, pero también como astru, astro, y astre o ostre. NB grande 4, Beda proporciona la única fuente documental sobre la etimología de la palabra, en su obra del siglo VIII de Reckoning of Time. Escribió que Osturmnat, en inglés antiguo, mes de ostre, traducido en la época de Beda como mes pascual, era un mes inglés, correspondiente a abril, que, según él, una vez recibió el nombre de una diosa suya llamada Ostre, en cuyo honor se celebraban fiestas en aquel mes. En latín y griego, la celebración cristiana se llamaba, y todavía se llama Pascha, griego, una palabra derivada del arameo, Pasca, afín al hebreo, Pesach. La palabra originalmente denotaba la fiesta judía conocida en inglés como Pascua, que conmemora el éxodo judío de la esclavitud en Egipto, 36, 37, ya en los años 50 del siglo I, el apóstol Pablo, escribiendo desde Éfeso a los cristianos de Corinto, 38, aplicó el término a Cristo, y es poco probable que los cristianos de Éfeso y Corinto fue el primero en escuchar que se interpreta que Éxodo 12 habla de la muerte de Jesús, no solo del ritual de la Pascua judía. 39, en la mayoría de los idiomas, la fiesta se conoce con nombres derivados del griego y del latín Pascha. Y ahora hablemos de las pirañas, que son los peces depredadores del acuario. Se denomina habitualmente pirañas a varias especies de peces de voraces hábitos carnívoros, ocasionalmente o en sus etapas juveniles también omnívoros, que viven en los ríos de aguas templado cálidas y cálidas de Sudamérica. La denominación incluye algunos géneros dentro de la subfamilia Serrasalminae, la cual también contiene géneros de peces herbívoros y omnívoros típicos. Las pirañas miden entre 15 y 25 centímetros de longitud, aunque se han encontrado ejemplares que superan los 34 centímetros. Las pirañas solamente se encuentran en las aguas dulces de Centro y Sudamérica. El Amazonas es el lugar donde hay la mayor concentración de esta especie de peces. Aquí conviven multitud de tipos de piraña. Ya que es una zona con una diversidad biológica exquisita, son conocidas por sus dientes afilados y por su insaciable y agresivo apetito por la carne, lo que les ha dado cierto protagonismo en la cultura popular, tanto en el cine, la literatura, y la televisión. Según algunos, piraña es una palabra que proviene del guaraní, donde pirá significa pez, y añá es un genio del mal, sincretizado con el diablo. Otra interpretación que considera al vocablo de origen guaraní lo hace derivar de pirá, pez, y de rey, diente. 3 Debido a que en guaraní no se repiten sílabas, el compuesto daría pirae, que, castellanizado, derivaría en piraña. Otros atribuyen el origen del nombre al tupinamba, idioma afín al anterior, donde pirá significa también pez y aná hace referencia a los dientes, es decir, pez dientudo. En Venezuela también se les suele llamar caribes, debido a su voracidad, y en alusión a un pueblo indígena de costumbres antropofágicas. Habitan en cuerpos de agua dulce de todos los países de Sudamérica, con excepción de Chile. Su presencia es especialmente destacada en toda la Amazonia, en Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También en Paraguay, Uruguay y el nordeste argentino. Con especies en los ríos Amazonas, Orinoco, en los del Gran Chaco, en el San Francisco, en el Paraná y el Uruguay, llegando por el sur hasta el Río de la Plata. También se han hallado algunas especies en ríos de México y Centroamérica.
4. La mayoría de ataques de las pirañas a los humanos se han registrado en la zona del Amazonas. En especial por los especímenes del género Pygocentrus, pirañas de vientre rojo. Las causas por las que se puede dar un ataque son la presencia de sangre en el agua, ya que tienen un agudo sentido del olfato, el chapoteo de una posible presa o, en algunos casos, la temporada de cría, que obliga a las pirañas a proteger su descendencia. La piraña es un alimento entre las poblaciones locales. Las últimas investigaciones sobre especímenes de Serrasalmus branti y Pygocentrus natereris se han realizado en el lago Viana, el cual se forma durante la época de lluvias. Cuando el río Pindare, afluente del río Mearim, en el estado de Maranhão, Brasil, se desborda. Los datos recogidos demuestran que estas especies de pirañas, en algunos momentos de su vida, comen vegetales, por lo que puede decirse que no son estrictamente carnívoras. En la rueda de prensa de NASCAR, hoy Isabella Navarrete pronunciará un discurso sobre la ciudad de N'Djamena en Chad. N'Djamena 1, en árabe, Injamn, Afi, NMN, lugar de reposo, en francés N'Djamena o N'Djamena, es la capital del Chad, y la ciudad con más habitantes del país. Hasta 1973 se le conoció con el nombre de Fort Lamy. Tiene una población aproximada de 1.092.066 habitantes. Es también una región con estatuto especial, dividida en 10 arrondissements. Está atravesada por los ríos Chari y Logone. Posee un puerto, y cumple principalmente una función administrativa, y como lugar de almacenamiento de diferentes productos, ganadería, sal, cereales. Fue fundada el 29 de mayo de 1900 por el marino francés Émile Gentil como un fuerte colonial francés, con el nombre de Fort Lamy, nombre que mantuvo hasta 1973, en honor al explorador y comandante del ejército francés François-José Pamé de Lamy, fallecido el 22 de abril en la batalla de Kousséri, en Camerún. El 6 de noviembre de 1973 el presidente François Tombalbaye la renombra N'Djamena, del nombre de un pueblo árabe cercano, a N'Djamena, que significa lugar de descanso. Este cambio era parte de un programa de africanización. 23 fue una importante ciudad comercial y se convirtió en la capital de la región y de la nación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses confiaron en el aeropuerto de la ciudad para trasladar tropas y suministros. El 21 de enero de 1942, un solitario E-111 alemán del Sonderkommando Bleich bombardeó con éxito el aeródromo de Fort Lamy, destruyendo suministros de petróleo y 10 aviones. Fort Lamy recibió su primera sucursal bancaria en 1950, cuando el Banco de África Occidental, BAO, abrió una sucursal allí. El 6 de abril de 1973, el presidente François Tombalbaye III cambió su nombre por el de N'Djamena, tomado del árabe nombre de un pueblo cercano, Nim, que significa lugar de descanso, como parte de su programa de africanización Authenticité. La ciudad fue parcialmente destruida durante la Guerra Civil de Chad, en 1979 y de nuevo en 1980. En estos años, casi toda la población huyó de la ciudad, buscando refugio en la orilla opuesta del río Chari, en Camerún, junto a la ciudad de Kousséri. Los residentes no regresaron hasta 1981-82, tras el fin de los enfrentamientos. Hasta 1984, las instalaciones y los servicios estuvieron sometidos a un estricto racionamiento, y las escuelas permanecieron cerradas. 8. El periodo de agitación en la ciudad se inició con el frustrado intento de golpe de Estado del primer ministro norteño Hissène Habré contra el presidente sureño Félix Machoum. Tras las diferencias entre Goukoun y Muammar Gaddafi y la desaprobación internacional de la intervención libia,
Las tropas libias abandonaron la capital Chad en 1981. Esto abrió la puerta a Habré, que marchó sobre Yamena, ocupando la ciudad sin apenas resistencia en 1982 e instalándose como nuevo presidente. Díaz finalmente fue desalojado de forma similar en 1990 por un antiguo general suyo, Idris Deby, quien a partir del 2016 es jefe de Estado de Chad. La ciudad solo tenía 9.976 habitantes en 1937, pero una década más tarde, en 1947, la población casi se había duplicado hasta alcanzar los 18.435 En 1960 se convirtió en la capital de Chad, tras la independencia del país. La ciudad sufrió un éxodo tras la Guerra Civil de 1979, pero la población volvió a crecer desde entonces. Durante la guerra con Libia, Yamena fue inicialmente bombardeada por la Fuerza Aérea Libia, y tropas chadianas pro-libias al mando de Goukouni Ouedhey tomaron la capital en 1979. En junio de 1981, Yamena fue recuperada por las tropas fieles a Hissène Habré, un chadiano apoyado por Estados Unidos. Durante la guerra con Libia, la ciudad sufrió fuertes daños y la mitad de la población huyó. En los siguientes años las tropas libias apoyaron a los insurgentes chadianos contra el gobierno de Habré, y Yamena fue siempre el blanco de sus fallidas ofensivas. Debido a que el gobierno chadiano recibió ayuda de Francia, en 1986, el aeropuerto de Yamena fue bombardeado por los libios. El 13 de abril de 2006, un ataque rebelde del Frente Unido para el Cambio Democrático contra la ciudad fue derrotado 11 en la batalla de Yamena, 2006. La ciudad volvió a ser atacada el 2 de febrero de 2008, por los rebeldes de la UFDD y la RFC, 12. En el ataque murieron unos 160 civiles y 700 resultaron heridos 13, véase Segunda Batalla de Yamena. Posee 3 hospitales, el Palacio de Gobierno, un aeropuerto internacional, un museo, una catedral y una universidad. La principal fuente económica de Yamena es el trabajo agrícola. Alrededor del 80% de la población de Yamena trabaja en industrias basadas en la agricultura, incluyendo el cultivo de cosechas y la cría de ganado. Por lo tanto, la economía de Yamena depende casi totalmente del buen tiempo, lo que hace que la economía se resienta en años de escasas precipitaciones. Yamena recibe ayuda financiera del Banco Mundial, así como del Banco Africano de Desarrollo. Existe una gran demanda de mano de obra cualificada en Yamena para trabajar en los sectores del petróleo y el gas, así como de trabajadores para organizaciones no gubernamentales extranjeras, servicios médicos y enseñanza del inglés. Los residentes en Yamena están sujetos al pago de impuestos hasta un importe máximo del 60% de todos los ingresos netos, 14. Hace 11 días, 21 de marzo de 2024, Cumbre sobre Energía Nuclear 2024, declaración de prensa de la presidenta von der Leyen en Bruselas respaldada por la Alianza de Luxemburgo y Bélgica. Leaders, Excellencies, Director General Grassi, ladies and gentlemen, thank you very much for this opportunity to address this summit meeting. Querido primer ministro de CRU, querido Alejandro, sus excelencias, director general Grossi, damas y caballeros, gracias por la oportunidad de dirigirme a esta reunión cumbre. Como todo el mundo sabe, existen diferentes opiniones en toda la Unión Europea sobre la energía nuclear. Pero estoy aquí porque creo que, en los países que están abiertos a la tecnología, las tecnologías nucleares pueden desempeñar un papel importante en las transiciones a energías limpias. También puedo ver que, después de la crisis energética global causada por la invasión rusa de Ucrania, muchos países están dando una nueva mirada al papel potencial que podría desempeñar la energía nuclear.
¿Por qué es esto? Para ayudar a alcanzar nuestros objetivos climáticos. No olvidemos que la energía nuclear en todo el mundo es la segunda fuente más grande de electricidad de bajas emisiones después de la energía hidroeléctrica. Para salvaguardar nuestra seguridad energética, los países buscan reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados. Y para garantizar su competitividad, la energía nuclear puede proporcionar un ancla fiable para los precios de la electricidad. Este renovado interés llega en un momento crucial. La mayoría de los caminos hacia el cero neto mantienen un lugar abierto para la energía nuclear. En el escenario 2050 de la AIEP, la capacidad nuclear se duplicará con creces para 2050, mientras que las energías renovables asumirán la mayor parte del trabajo de descarbonizar el suministro mundial de electricidad. Nuestras proyecciones de la Comisión Europea también muestran que las fuentes de energía renovables, en su mayoría, se complementan con la energía nuclear y serán la columna vertebral de la producción de energía de la UE en 2050. Sin embargo, este futuro para las tecnologías nucleares no está asegurado. La realidad actual, en la mayoría de los mercados, es la de una disminución lenta pero constante de la participación de mercado. Para el mundo en su conjunto, la energía nuclear representa actualmente el 9% del mix eléctrico global. Pero en 1988 la energía nuclear alcanzó una cuota del 18%, es decir, el doble que en la actualidad. La misma historia es visible dentro de la Unión Europea. La energía nuclear sigue siendo la mayor fuente de generación de electricidad en la UE, con una cuota del 22%. Pero esa proporción está sustancialmente por debajo de los niveles alcanzados en los años 1990, cuando la energía nuclear generaba un tercio de la electricidad de Europa. ¿Qué se necesitaría para que la energía nuclear hiciera una contribución sustancial a nuestro objetivo de neutralidad climática? Veo algunas tareas clave por delante. El principal es conseguir nuevas inversiones. El análisis de la OIEA nos dice que las inversiones deben acelerarse ya en esta década y alcanzar nuevas alturas en la década de 2030 para cumplir el objetivo del Acuerdo de París. Eso requiere el apoyo de los gobiernos, para garantizar que haya financiación disponible y que la contribución de la energía nuclear a la seguridad eléctrica sea valorada y remunerada adecuadamente. En segundo lugar, significa disciplina por parte de la industria de la energía nuclear. El futuro de la energía nuclear depende de la capacidad de la industria para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Con demasiada frecuencia, la construcción de centrales nucleares ha dado lugar a importantes costes adicionales y sobrecostos. Una tercera tarea es buscar nuevas oportunidades para apoyar las transiciones limpias. La mayor oportunidad está claramente en el sector eléctrico, pero existen otras vías potenciales para la energía nuclear. Por ejemplo, proporcionar calor descarbonizado o suministrar hidrógeno de bajas emisiones. Estos pueden ayudar a reducir las emisiones de la industria, lo que será fundamental para alcanzar los objetivos climáticos. Y está la cuestión de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares existentes, siempre que, por supuesto, funcionen de forma segura. Dada la urgencia del desafío climático, los países deben considerar cuidadosamente sus opciones antes de renunciar a una fuente fácilmente disponible de electricidad de bajas emisiones. Ampliar la operación segura de la flota nuclear actual es una de las formas más económicas de asegurar energía limpia a escala,
puede ayudar a allanar un camino rentable hacia el cero neto. La tarea final es innovar. La innovación en tecnologías nucleares es un espacio muy dinámico, particularmente para tecnologías de energía nuclear como los pequeños reactores modulares o SMR. Por supuesto, como ocurre con toda tecnología emergente, hay altibajos, éxitos y fracasos, eso es bastante normal. Pero los SMR son una tecnología prometedora y hay una carrera en marcha. La carrera es entre países y empresas líderes para probar esta tecnología y llevarla al mercado. Más de 80 proyectos en todo el mundo están avanzando y varios de nuestros Estados miembros han expresado un gran interés en los SMR. Para concluir, los dejo con estas 4 tareas. Invertir ahora para la neutralidad climática de aquí a 2050, ampliar su compromiso con la transición a la energía limpia. Considerar extender la vida útil de las plantas existentes con pleno compromiso con los más altos niveles de seguridad e innovar. Si la industria y los gobiernos pueden cumplir con estas tareas, entonces puedo ver una manera de que la energía nuclear haga una contribución significativa a un futuro rápido, seguro y con emisiones netas cero. Thank you very much, Madam President von der Leyen. And now, please welcome the President. Y hasta aquí las noticias de hoy. Soy Jimena Navarrete, despidiéndose, y nos vemos en la próxima noticia con Juan Guaidó. Adiós. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer, y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.